Perú tendrá una selección de altura. Un clásico de las eliminatorias sudamericanas es que cada vez que vuelven a empezar, siempre se habla de jugar en la altura. Hace un tiempo sabemos que la selección peruana va a intentar copiar un poco el modelo boliviano, o sea, jugar en la altura del local, para sacar más puntos. El presidente de la federación ya lo confirmó, Perú tendrá 3 localías en las eliminatorias: Lima, Cusco y Puno. Estamos hablando de alturas que superan los 3000 metros. Y cuando juegas en un lugar tan alto, necesitas futbolistas especiales para eso. Porque a más altura, menos oxígeno y más cansancio. La solución de Perú es armar un equipo con jugadores que estén acostumbrados a estar en la altura, lo cual no es una idea nueva. Esto ya se intentó hacer en el año 2012. Hoy vamos a conocer toda la verdad detrás de este plan de jugar en la altura y si realmente puede funcionar. Para esto, primero tenemos que entender por qué Perú toma esta decisión. El motivo es muy obvio. Perú se está fijando en lo que hizo Bolivia. En las últimas eliminatorias, la selección boliviana, que no suele pelear por nada, clasificó al repechaje y sumaron muchos puntos jugando de locales. Además, la selección peruana femenina, que jugó las eliminatorias al Mundial, fue local en Cusco, y si bien no clasificaron, sí consiguieron más puntos de los habituales. Y también hay que contar a Cienciano del Cusco, que ayer le ganaron 4-0 a Lanús de Argentina y clasificaron a la siguiente ronda de la Copa. Todos estos antecedentes le dieron una idea a la selección peruana. ¿Y si jugar en la altura nos hace sacar más puntos? Parece algo lógico, pero no es la primera vez que se intenta. ¿Recuerdan que les dije que esto se quiso hacer antes? Bueno, en el año 2003, cuando Cienciano ganó la Copa Sudamericana, el Cienciano del Cusco es el papá, que mucha gente seguro no lo recuerda porque éramos muy jóvenes, pero en esos tiempos la situación era parecida a la de ahora. A la selección peruana no le iba bien y muchos decían que tal vez lo mejor sería copiar el modelo de Cienciano, armar un equipo preparado para jugar en la altura, llevar a los rivales a Cusco y con eso sacar puntos. Si Cienciano ganó la Copa con esa idea, ¿por qué la selección no podría ir al Mundial? En su momento se discutió convocar a muchos jugadores de Cienciano, buscar futbolistas en provincia, en zonas con mucha altura, y mudar la localía de Perú a Cusco o Arequipa. Pero esto al final no se hizo. Por un lado, a Manuel Burga no le convenía que la selección deje Lima, porque en Lima las entradas se venden más caras, y también porque muy en el fondo no confiaban tanto en el modelo de altura. Parecía algo bueno, que podía funcionar, pero en la federación nunca estuvieron convencidos. Además de que muchos jugadores de Cienciano de la época no eran jóvenes, ya estaban en sus últimos años de carrera, así que no los íbamos a poder aprovechar por mucho tiempo. La selección se desanimó y nos quedamos en Lima. No fue hasta 9 años después, en 2012, que el tema volvió a salir, por idea del entrenador de Perú en esas épocas, Sergio Markarián. Algunos tal vez lo recuerden, en esos tiempos la selección peruana tenía que jugar contra Bolivia en las eliminatorias, y los bolivianos eran famosos porque de locales le podían hacer partido a cualquiera, metían miedo, así que Perú decidió preparar una selección de altura, con jugadores como Juan Carlos Mariño, Joel Herrera, Andy Pando y el recordadísimo Edwin Retamoso, al cual lo metieron al medio campo para que corra todo el partido. El plan salió bien y Perú sacó un punto de La Paz, algo que normalmente no conseguimos. Markarián estaba tan feliz con esto que se empezó a tantear la idea de que Perú tal vez podría jugar en la altura de local con estos mismos jugadores y sacar más puntos para el Mundial de Brasil. Lamentablemente la idea no prosperó. Una vez más, la selección no estaba convencida, aunque algunos jugadores de ese partido en La Paz como Retamoso se quedaron con el equipo. Luego la historia es conocida. A Perú le fue terrible en las eliminatorias y no se volvió a hablar de la altura hasta ahora. En 2026 el tema vuelve a salir, 14 años después, solo que ahora se cumplieron los 2 requisitos. En 2003 queríamos ir a jugar a la altura y en 2012 queríamos armar una selección de altura. En 2026 queremos hacer las 2 cosas. Pero ahí llega la pregunta del millón. ¿Perú es un equipo preparado para esto? ¿Tenemos suficientes futbolistas para hacer una selección que juegue a 4000 metros? Lo que tenemos que saber es que nosotros no somos Bolivia. A los bolivianos les funciona porque la mayoría de sus futbolistas juegan en la liga boliviana. Viven en la altura todo el tiempo. En cambio, los nuestros no. Por eso muchos dicen que si Perú quiere jugar de local en Cusco o en Puno, tendríamos que armar una selección con jugadores que ya estén acostumbrados y ahí sale El Salvador, Cienciano del Cusco, que al igual que en 2003, no quiero decir que vayan a salir campeones,
pero desde el año pasado ya vienen teniendo buen rendimiento internacional de locales. Y tienen algunos jugadores interesantes que están acostumbrados a la altura. Y no solo ellos, Cienciano, Los Chancas, Melgar, Cusco FC, son equipos que en los últimos años han destacado mucho en el torneo local y son equipos de altura con jugadores nacionales. Tal vez sacando a los mejores jugadores de esos equipos junto con refuerzos del extranjero se podría armar una selección de altura. ¿Pero alcanzan los futbolistas? En Cienciano tenemos a Alejandro Hover y Gerson Barreto como los peruanos más destacados. En Los Chancas estaba Adrián Quirós, que ahora se fue a jugar a Universitario, pero es un futbolista acostumbrado a la altura. En Melgar está Matías Lazo para la defensa, Walter Tandazo para el medio campo, y algunos que ya fueron convocados como Matías Segarra. Cusco FC tiene al arquero Pedro Díaz, al volante Diego Soto, e incluso José Manzaneda. Jugadores de buen rendimiento que están acostumbrados sin contar a los de otros equipos. A estos habría que sumar a futbolistas del extranjero. Y aquí tenemos la otra gran duda. ¿Los jugadores peruanos que están afuera del país podrían jugar en Cusco o en Puno o les afectaría igual que a los rivales? Aquí tenemos que tener algo en cuenta. Se nos fue el mundial, muchachos, pero cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Las copas internacionales, las ligas, los amistosos y el inicio de un nuevo camino al mundial. Como cada mes, pueden llevarse hasta 500 mangos extras con su primer depósito gracias a nuestros amigos de Bet365. Recuerda que puedes ver los partidos en vivo, acceder a todos los beneficios exclusivos solo con estar registrado con el link que tienes abajo. Recuerda que solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Si somos locales, tenemos más tiempo para prepararnos y llevar a los jugadores a la altura para que se puedan aclimatar. A diferencia de los rivales que solo llegan con un par de días de antelación. La selección peruana podría viajar a Puno, por ejemplo, si jugamos un partido contra Brasil, 1 o 2 semanas antes y que los futbolistas estén ahí entrenando y aclimatándose. A los jugadores del extranjero seguro les podría chocar al inicio. Es lo normal, no están acostumbrados. Hablo de futbolistas como Oliver Sone, Marcos López, Felipe Chávez, Fabio Gruber. Futbolistas que en los últimos años no han pisado la altura más que para algún partido de eliminatorias con la selección. Pero el 99% del tiempo están a nivel del mar, no están acostumbrados. Tendríamos que tener una aclimatación especial e incluso jugar algún amistoso extraoficial contra alguna selección o algún club de altura como Cienciano, Melgar o Cusco, para que así los jugadores se vayan aclimatando. De hecho, en 2012 se hizo esto. Antes de jugar contra Bolivia, la selección peruana jugó 2 amistosos contra equipos de Cusco, para que los jugadores se vayan acostumbrando. Yo creo que la selección peruana podría organizar 1 o 2 partidos no muy rigurosos antes de jugar un partido de local en la altura, solo para que los futbolistas agarren el ritmo, nada más. Por eso se necesita tiempo de aclimatación. El mayor problema de jugar en la altura es que te falta el oxígeno, porque mientras más alto estás te cuesta más respirar. No hay tanto oxígeno en el aire. Son muchas las imágenes en las eliminatorias sudamericanas de jugadores que están en Bolivia y piden balones de oxígeno para respirar porque no aguantan. Sus pulmones no están acostumbrados a ese rigor. Eso hace que se cansen más rápido y que la preparación sea diferente. Incluso hay jugadores que prefieren no jugar en la altura y no van convocados. ¿Cuántas veces hemos visto que tal vez Messi no jugó en la altura contra Bolivia? Y van otros en su lugar. Esto le afecta sobre todo a los futbolistas mayores, porque son los que se cansan más rápido. Además, tenemos que contar que en la altura la densidad es diferente. El aire es más frío, es más pesado, el balón también se siente más pesado. Incluso dicen que patear una pelota a larga distancia en la altura no es lo mismo que patearla a nivel del mar. La curvatura es diferente, el efecto cambia. Hasta hay futbolistas especializados en patear de lejos en la altura. Por ejemplo, Alejandro Chumacero en Bolivia. El centro para Chumacero, de frente Chumacero. ¡Qué golazo! Era un especialista en remates de larga distancia en altura, pero luego si lo llevabas a nivel del mar no era lo mismo. Esto le pasa a varios jugadores que en la altura son muy buenos o parecen muy buenos, pero cuando los sacas de ahí, esto le pasó a Bolivia, por ejemplo, donde Chumacero jugando en la altura parecía Schweinsteiger, pero cuando lo sacaban de La Paz era un jugador más. Bueno sí, pero no excepcional. ¿En Perú hay futbolistas especializados en eso?
En el pasado los teníamos, hoy en día creo que no tanto, no se me viene a la mente un jugador peruano con un gran remate de larga distancia. A este punto no parece algo tan seguro, pero entonces, ¿por qué la federación está tan empecinada con esto? Primero porque están desesperados por ir al mundial, eso es obvio. Ya son 2 mundiales seguidos sin ir, eso es una gran pérdida de dinero. Y también porque sienten que el fútbol tendría que ser un poco más descentralizado y no hacerlo todo en Lima. No porque sean buena gente, sino porque los mercados en provincia también son importantes, ahí se pueden vender entradas. Yo creo que no es una mala idea siempre y cuando no se juegue siempre en la altura, porque eso nos podría dar una imagen falsa de lo que es la selección. Ya vimos lo que le pasó a Bolivia, salieron de la altura y no pasaron el repechaje. Nosotros no queremos que nos pase lo mismo. Hay que jugar a 4000 metros de altura, pero siempre con los pies sobre la tierra. Sacaremos más puntos, de eso estoy seguro.